a todas, a todos. Hola Mariana. Estábamos conversando el enunciado con Byron, así que por eso estábamos entretenidos en eso. Espero que estén bien. Sé que a medida que empieza a avanzar el semestre, la carga es más pesada, así es que uno termina más cansado el día viernes y cansado. Supongo que ya tuvieron semana de entrega de tareas y de cosas, pero y prueba tuvieron, parece algunos. Parece que hubo prueba de cálculo esta semana. Sí, la semana pasada precálculo. La semana pasada, pero eso no puede Sí. haber sido prueba, puede haber sido un taller, un control, una cosita más tica, ¿no? No, fue No, prueba. no, prueba. Ah, Es que ya. el contenido que quedó pendiente de trigonometría, entonces lo pasamos como rapidito en 2 semanas y prueba. Ah, precálculo, ya, ya. Pero los de cálculo creo que igual tuvieron prueba ayer. Sí, eso Cálculo sabía, que al había prueba de segundo. cálculo. Sí, Sí. Así que, claro, y como les digo, a medida que avanza el semestre, se le empiezan a juntar más cosas a uno y por eso es que hice esa programación del curso, que estuviera como bien repartido todo lo que tuvieran que hacer para que pudieran organizar sus tiempos con respecto al curso. Aquí no van a tener que pasar por la presión de dar una prueba, que igual es un poquitito de tensión, por supuesto, pero el tiempo de entrega igual, eh, todos los plazos se cumplen. Yo estoy en eso ahora porque estoy haciendo un curso, como vivo aquí en estos dos mundos, estoy haciendo un curso de educación en ingeniería que empecé en enero y termina ahora y tengo que entregar una tarea antes del lunes, que por supuesto no tengo lista, porque, bueno, y soy profe de matemática igual que ustedes, pues, es nuestra naturaleza, parece estar ahí con las cosas eh, bien presionadas. Y además estoy haciendo este curso en la Escuela de Educación de Estrategias Pedagógicas, que también termina este miércoles. Así es que voy a estar ahí también terminando tareas. Esa hay que entregarla el domingo, pero la dieron recién, esa no es que esté atrasada. En fin, empecemos. Esta es una clase muy fundamental en lo que vamos a ver, pero que yo creo que la van a poder seguir fácilmente. Lo importante es que veamos cómo se trabaja, qué sé yo. Te tengo de confitriona, ¿cierto, Mariana? Sí, profe. sí, profe. Ah, ya. Estoy grabando también. Ok, entonces empezamos. Voy a ir con escritorio porque así puedo cambiarme a GeoGebra cuando necesite. ¿Están viendo la presentación de la clase? Sí, profe. Sí. Uf, no sé por qué se fue para otro lado. Ahí. La clase de hoy día es de congruencia de triángulos. Estoy usando, bueno, parece que el semestre pasado había empezado a ponerle nombre a las clases de manera que cuando necesiten buscar alguna información sepan, este teorema lo vimos en esa clase de congruencia de triángulo y se puedan devolver más fácilmente, no solo que tengan el número, digamos. Así que esta es la clase en que vamos a ver los criterios de congruencia de triángulo. Partimos entonces, hemos hablado ya de congruencia de segmentos, hemos hablado de congruencia de ángulos, y entonces ahora vamos a establecer esos criterios. Primero, un temita menor. Nosotros tenemos un triángulo formado por tres segmentos que se unen, ¿verdad?, en sus extremos. Entonces, un triángulo está completamente determinado cuando conocemos las medidas de los tres lados y sus tres ángulos interiores. Y esos objetos se llaman los elementos primarios del triángulo. Vamos a verlo después, no lo hice ahora, que uno incluso tiene una convención para nombrarlos. A lo mejor debería hacerlo al tiro, ya que vamos a volver a ello después, pero para irlo anotando. No lo tenía abierto, estaba radiando. También el GeoGebra, ¿cierto? Sí, Sí, está profe. abriéndose. Sí, Ahí sí. como lentito. Ahí. Entonces, cuando yo dibujo un triángulo, tengo aquí sus tres vértices, ¿verdad?
déjenme ver. Si le pongo una etiqueta aquí, fíjense que el GeoGebra sabe y pone una letra B chica. ¿Por qué no puso una A chica? Y si pongo aquí la etiqueta, pone una C. Y si pongo aquí la etiqueta, pone una A. Porque es una convención que ya generalizada. Es una convención, no es algo que es algo obligatorio, sino que algo en que nos hemos puesto de acuerdo para tener un lenguaje común. Y la convención es que si mi vértice se llama A mayúscula, acuérdense que los puntos, las letras mayúsculas se usan para los puntos, entonces el lado, su medida, se denota por la letra minúscula correspondiente. Y la letra en el alfabeto castellano. Y entonces, como este es el vértice C, la medida de este lado se escribe con una C chiquitita. Vértice B, la opuesta entonces mide B corta. Y con los ángulos, están justo ustedes arriba de eso. Ahí, eso. Con los ángulos, miren lo que hizo. Le puso de nombre alfa. ¿Cómo creen que se llama ese? Gamma. Va. Mira qué pesado. Me dejó mal el GeoGebra. ¿Cómo puede ser? Sí, Creo que eso se colocan en el orden nomás. sí, aquí no usa la convención. Yo pensé que la usaba también, porque ¿a quién se le va a ocurrir ponerle beta a ese ángulo? No, pues el ángulo que se llama beta es este. Porque la convención es que si el vértice tiene una B mayúscula, entonces el ángulo tiene la B que corresponde en el alfabeto griego, que es la beta. Alfa, beta, y ese de allá, como es la C, tendría que ser el ángulo, llamarse gamma. Pero que ahora no me deje mal. Ya, ahí sí. Ya, muy mal, el GeoGebra tiene aquí un error de diseño, porque los ángulos tienen los nombres por convención con letras griegas minúsculas. Fíjense que el nombre es para las medidas. Nosotros hemos visto que las letras griegas se usan en los dos sentidos en geometría. O se usan para los nombres de los ángulos o se usan para las medidas. Aquí GeoGebra usa para las medidas. Y lo mismo el A, B y C, estos son medidas de segmentos. Nosotros ya sabemos que los segmentos mismos se escriben con los puntos extremos con una rayita arriba. Esto es para las medidas. ¿Sí? Bueno, esos son los elementos primarios del triángulo. Porque claro, la próxima clase vamos a ver lo que son los elementos secundarios. Si a uno le dicen elementos primarios ya sospecha que viene algo más, ¿cierto? Bueno, y entonces, ¿cuándo dos triángulos son congruentes? Dos segmentos son congruentes si miden lo mismo. Dos ángulos son congruentes si miden lo mismo. Pero ¿cómo podría yo decir que dos triángulos miden lo mismo? Los triángulos no son solamente los tres segmentos que están ahí puestos en algún lado, sino que tienen ángulos que están determinando cuál es la forma que tienen en el fondo. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que dos triángulos son congruentes? Y en general, ¿cuándo dos figuras poligonales son congruentes? Cuando sus elementos primarios miden todos lo mismo. O sea, en este caso, sus tres lados miden lo mismo, pero sus tres ángulos miden también lo mismo. ¿Sí? Informalmente, dos triángulos son congruentes si es que yo puedo llevar este y ponerlo encimita y que queden coincidiendo perfectamente, ¿verdad? ¿Cómo puedo decir eso formalmente? Bueno, tengo que llevar este triángulo en este y para eso nos sirve el ejercicio que hicimos en la clase pasada. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es lo mismo que pasó con la flor, ¿verdad? Tengo que ser capaz de llevar este triángulo en este sin que le pase nada en el camino. ¿Y cuándo no le pasa nada en el camino en términos de forma y de tamaño a una figura? Cuando usamos
o traslaciones, o reflexiones, o rotaciones. Eso fue lo que miramos con las flores. Cambian de lado, de posición, pero no de tamaño, no de forma. Siguen siendo la misma flor. Así que esas son las 3 definiciones que vienen. Informalmente es que puedo poner uno encima del otro y calzan perfectamente. Formalmente, eso quiere decir que uno se obtiene del otro a través de transformaciones isométricas. Y, todavía no, para poder escribirlo, esta es la notación. Voy a pedir ahí el... díganme si esta flechita les queda cómoda para cuando... Ahí. Esa es la notación. Triángulo ABC congruente, el símbolo de congruencia es siempre el mismo, triángulo DEF. Ahora sí que tenemos que tener un cuidado único en que la correspondencia tiene que ser perfecta, o sea, tiene que haber correspondencia entre los vértices. Fíjense en el monito. ¿Qué pasó? ¿Qué me quedé? Tiene que volver a sacar Sí, esa sí, sí. flechita. Ahí. Fíjense que aquí no es lo mismo que yo diga el triángulo ABC congruente con el triángulo DEF que yo diga ABC congruente con DFE. Porque la congruencia me tiene que ir mostrando por dónde va la congruencia de los ángulos y de los lados. Entonces, tengo que tener mucho cuidado en cómo escribo. Y eso es lo que está ahí. Tiene que haber correspondencia entre los vértices, y esa correspondencia muchas veces la van a ver en los libros, se escribe así. Los vértices aquí, el A está correspondiendo con el D. Si yo quisiera poner uno encima del otro, tendría que poner el vértice A en el vértice B, y el vértice B en el E y el C en el E. ¿Sí? Y entonces, esta es mi definición formal, pero necesito algo con lo que pueda trabajar porque como no he tenido álgebra lineal todavía, no sé componer transformaciones isométricas y más encima como no trabajamos con ejes coordenados, ¿de dónde voy a sacar ahí para llevar un punto en el otro sin coordenadas? Eso lo hago en geometría analítica. Entonces necesito una definición más geométrica, que era la que estábamos hablando. Dos triángulos son congruentes si es que sus 3 lados y sus 3 ángulos interiores son congruentes. Y claro, congruencia de triángulos es un tema así como el de transversales entre paralelas, que voy a necesitar muchas veces trabajar para resolver problemas más complejos. Y entonces estar verificando cada vez si los 3 lados y los 3 ángulos son congruentes, largo. Entonces empiezo a buscar una manera más eficiente de hacer eso. Y eso es lo que en eso consiste esta clase. Primero, recordar que igual que en cualquier otro contexto, la relación de congruencia de triángulos también es una relación de equivalencia. Un triángulo es obviamente congruente consigo mismo. Tiene sus 3 lados y sus 3 ángulos congruentes. Es simétrica, ¿cierto? Si el triángulo 1 es congruente con el triángulo 2, entonces claro, el triángulo 2 es congruente con el triángulo 1. Y es transitiva. Eso es lo más bueno de todo. Ya hemos visto lo útil que es. Si el triángulo 1 es congruente con el triángulo 2 y por otro lado el triángulo 2 es congruente con el triángulo 3, entonces el triángulo 1 es congruente con el triángulo 3. Lo vamos a poder usar. Entonces, ¿cuáles son nuestros temas? Vamos a ver muchas veces que tenemos que probar que dos triángulos son congruentes. Eso es lo primero. Así es que queremos algunos criterios de congruencia que nos permitan ir más rápido. Ahora, lo primero que podemos notar es que como tenemos ese teorema de la suma de las medidas de los ángulos interiores, si yo sé que dos ángulos de un triángulo son congruentes con dos ángulos de otro triángulo, bueno, al tercero no le queda otra que ser congruente también, ¿verdad? Ajá. Si es que si tengo que chequear los ángulos, me basta con chequear 2 porque el tercero está listo. Eso, así que ya no tengo que medir 6 cosas, sino que 5 nomás.
pero se puede hacer algo mucho mejor, por supuesto. En realidad, teniendo el cuidado de cuáles elementos escoger, con 3 basta para saber que 2 triángulos son congruentes. Bueno, el primer ejemplito, vamos a ir al GeoGebra, un ejemplo cualquiera, un triángulo cuyos lados miden 2, 3 y 4 centímetros. Esto, si estuviéramos en presencialidad, claro, lo estarían haciendo ustedes, pero va, no vamos a tener GeoGebra ahí. Pero aquí no me queda otra que hacerlo yo. Bien, voy a borrar este triángulo para que no estorbe. Entonces, necesito un triángulo cuyos lados midan 2, 3 y 4 centímetros. Ustedes saben que aquí uno puede pedir un segmento con la longitud que uno quiera. Ya, pongamos el de 4 centímetros porque es el más largo, da lo mismo por supuesto. Ahí fijo. Y entonces necesito aquí colgarle un lado que mida 2 y aquí un lado que mida 3, o al revés. Entonces voy a buscar una circunferencia ahí y que tenga radio 2. Voy a ir a cambiarle el color porque no me gusta, tan negro, se ve muy deprimente. Y voy a fijar aquí una circunferencia con radio 3. Ya, ¿qué es lo que he hecho? Uno de los lados lo dejé fijo. Aquí voy a plantificar mi lado de 4 centímetros. Y entonces, cuando hago una circunferencia con centro en A y radio 2, en todas estas partes puedo fijar mi segmento, ¿verdad? Si pongo ahí un punto, y hago aquí ahora un segmento cualquiera, que lo voy a hacer en azul, ese segmento mide 2 centímetros. Cualquiera de esos segmentos es candidato, en principio, a ser uno de los lados del triángulo. Pero por otro lado, tengo la condición de que el otro lado tiene que medir 3 centímetros. Y en esta circunferencia viven todos los puntos en los cuales si yo trazo ese segmento, ese mide 3 centímetros, ¿verdad? Bueno, ahí tengo un ejemplo y eso claramente no es un triángulo. ¿Cuándo voy a tener un triángulo? Cuando este punto y este punto se encuentren, ¿cierto? ¿Y cuántas posibilidades tengo de eso? 2. 2. 2. Claro, estoy mirando esa, pero en realidad también podría haber sido esta acá, ¿sí? Ahora, si me aplico, me voy a dar cuenta que estos dos coinciden perfectamente uno en el otro, así que en realidad posibilidades, uno dice en esos casos, hay una sola posibilidad salvo congruencia. Esos dos triángulos son en realidad congruentes. Podemos chequearlo ahí en la práctica, por lo menos por ahora. Bueno, en vista de eso, viendo esa condición de que finalmente uno lo que hace en clase, como idea para cuando ustedes lo pasen, es que esto lo hacen en el papel, con regla y compás, y entonces después lo recortan, y después se lo comparten, y pueden mirar que coinciden exactamente con el espacio que dejaron en el recortado, el triangulito de la compañera o el compañero. Entonces hay una idea más empírica de la congruencia. Sí, coinciden uno con el otro. ¿Sí? Aquí hay que creer ahí que sí lo hago. Bueno, podemos jugar, podríamos hacer una hacer este triángulo y hacer una reflexión, ¿verdad? Una vez que fijamos este, tomamos una reflexión y nos va a quedar el otro. Si quieren lo hacemos para que se convenza. Así que voy a hacer el polígono primero. Ahí quedó marcado. Y entonces le voy a pedir aquí una reflexión. El objeto. Y miren, justo. Qué suerte. Coincidió. A lo mejor eran porque era un triángulo 2, 3 y 4.
Entonces, una vez que nos hemos convencido, resulta que ahí está el ejemplito, ahí estaban las medidas de los dos segmentos, entonces el rojo lo trasladé ahí y el azul al otro lado. Este es nuestro primer criterio de congruencia de triángulo, pero no es un teorema, no viene de las propiedades, postulados y teoremas anteriores, sino que tenemos que formularlo como un postulado. Tenemos ahí una evidencia empírica que es así, pero es un postulado. Si los tres lados de un triángulo son congruentes a los tres lados de un segundo triángulo, entonces esos dos triángulos han de ser congruentes. O sea, no necesito ir a verificar que los ángulos también son congruentes. Profe, Cuéntame. disculpe, ¿qué significa la palabra empírico? Por experiencia. Ah, ok. Empírico es algo que tú has hecho en una experiencia práctica. ¿Estamos? Sí. Nuestro primer Perfecto. criterio de congruencia de triángulo, entonces, si yo llego a demostrar que los tres lados de un triángulo son congruentes, entonces, como bonus, viene gratis que los tres ángulos interiores también son congruentes y por lo tanto los triángulos son congruentes. Ya no necesito ir a verificar. Por ejemplo, ahí me dan como dato que los segmentos AD y CD se bisectan. Es decir, uno se parten por la mitad entre los dos. Profe, Cuéntame. ¿puede volver un poquito, por favor? Que una compañera dijo que estaba anotando. Anotando. Sí, en el chat escribió. Es que en la clase está anotado, está publicado esto escrito. Sí, pero yo creo que con estos segundos igual alcanzo a anotar. Sí, no, Gracias, sí, profe. ok, vamos. Entonces, tenemos estos datos en este ejercicio. Los segmentos AD y CD se bisectan y además sabemos que AD y BC son congruentes. Ya, entonces, déjenme ir a la linternita. Este punto E es punto medio entonces en CD y punto medio en AD. ¿Qué es lo que tenemos? EB congruente con EC. AE congruente con EB. Y además, por hipótesis, AD congruente con BC. ¿Cuál es mi conclusión? Que los triángulos AED y BEC son congruentes. Y tengo que hacerlo en ese orden, ¿verdad? Porque miren, aquí fui AED. Entonces, tengo que partir por el AE. ¿Quién era congruente? Con BE. Si pusiera EB, entonces tendría que seguir con BC y ese tendría que corresponder a ese lado y no es así. Entonces tengo que ir en el mismo orden que sale la congruencia. AED. Y por lo tanto, congruente con BEC. ¿Sí? Ejercicio muy simple para empezar, es para darnos cuenta de qué es lo que ocurre. Bien, vamos bien, por lo menos con los tres lados estamos súper bien, pero a veces el tercer lado no es tan fácil, entonces estamos buscando otros criterios. Aquí ahora el ejemplo es un triángulo que tenga lados 1 y 2 centímetros, pero que formen un ángulo de 40 grados. Vamos a hacerlo de todas maneras. Entonces, necesito un lado que mida 2 centímetros. Perfecto, ahí está. Necesito un lado que mida 1 centímetro. Ya aprendí a hacer esto. Entonces pongo un punto ahí, porque cualquier segmento que yo tenga que una un punto en esa circunferencia con mi punto E es un candidato, ¿verdad? Todos estos puntos son candidatos, pero resulta que tengo además
la condición de que el ángulo mida 40. Entonces puedo ir aquí a pedir un ángulo que mida 40. Es tan bueno el GeoGebra que lo que quiero, tengo una manera ahí de... El ángulo, ahí está marcado el ángulo que mide 40. Voy a poner ahí un rayito para que se note. El ángulo que mide 40 tiene que ser con un rayo que pase por el F'. Y esas son las dos condiciones que tengo. Entonces, ¿cuántos triángulos puedo formar con esas dos condiciones? Bueno, este punto entonces, el único lugar que tiene para vivir es ahí, ¿cierto? No tengo otra Ah, posibilidad. Bueno, podría no, haber hecho el ángulo a este otro lado, por supuesto, pero ya me di cuenta que eso tiene que ver con reflexiones más que nada. Pero si ya fijé mi ángulo, no tengo ni una otra posibilidad que ese lugar para mi G, para mi punto, sí, mi punto G está bien. Así es que, ¿cuántos triángulos tengo? Uno solo, ¿cierto? No podría haberme dado de otra manera. Si hubiera puesto mi punto G en cualquier otra parte de esta circunferencia, entonces el ángulo ya no es 40. El único ángulo que hace 40 es ese. Excepto, como les digo, que hubiera venido a este otro lado, pero esa es la reflexión tal como la miramos acá. ¿Cierto? Díganme si algo les parece sospechoso, porque es importante. Bueno, fuimos al GeoGebra y comprobamos entonces que los triángulos que obtenemos de nuevo son todos congruentes. De nuevo, uno puede hacer esa misma experiencia y que se recorten y se los traspasen uno, los midan ahí en vivo y en directo. El otro lado uno puede comprobar que mide 1,4. Y eso nos da entonces la pauta para nuestro segundo criterio de congruencia. Ahí está la construcción. Que es el criterio, yo le digo LAL, L-A-L, de congruencia de triángulo. Si yo tengo dos lados y el ángulo que forman esos dos lados, congruentes con dos lados y el ángulo que forman esos lados en otro triángulo, entonces entonces esos dos triángulos son congruentes. Lo acabo de demostrar empíricamente de nuevo, no demostrar, lo acabo de comprobar empíricamente y lo establezco como postulado. No tengo manera de demostrarlo con las pocas herramientas de geometría que tengo todavía. De nuevo, con 3 de los 6 elementos primarios, con 3 que obtenga, estoy bien. ¿Cuáles son esos 3? Dos lados y un ángulo, pero no un ángulo cualquiera, sino que el ángulo que forman esos dos lados. Pensé que había tenido un ejemplo, lo vamos a ver después los ejemplos. Y el otro criterio de congruencia que también me da con solo 3 elementos es el criterio ALA. ALA significa ángulo, lado, ángulo. Si yo tengo dos ángulos y el lado, no un lado cualquiera, el lado comprendido entre ellos de un triángulo, congruentes a dos ángulos y el lado comprendido entre ellos de otro triángulo, entonces ambos triángulos son congruentes. Esos son los grandes 3 criterios, fíjense que los 3 usan 3 elementos. Vamos a ir a mirar al tiro en GeoGebra. El tema de los 3 elementos. Ya, aquí nos convencimos que si yo tengo dos lados y un ángulo, entonces necesariamente el tercer lado y los otros dos ángulos están absolutamente determinados. ¿Qué es lo que ocurre con el criterio ALA? A ver, hagamos un segmento. Tenemos un segmento. Y me dicen que los ángulos que están en estos dos vértices están completamente determinados. ¿Qué sé yo? Hagamos un ejemplo ahí con un ángulo aquí que mida, no sé, ¿qué le ponemos? Dejamos los mismos 40. ¿Ya? Y necesito otro ángulo aquí que mida, no sé, pongámosle 100. Y ahora como lo estoy midiendo para el otro lado, tengo que ponerle sentido horario, ¿verdad?
Claro, muy lejos estoy ahí. Ahí me dieron los 2 puntos. Y entonces voy a hacer un rayito para marcarlos. Este de ahí. Mira, la mala suerte, justo coincidir en la misma recta. No, este tiene que ser ahí. Ese era ahí. Y el otro era ahí. Fue Ajá. súper mala suerte, típico, de hacer un ejemplo y que salga justo algo súper particular. Si fijo mi ángulo de 40 y mi ángulo de 100 aquí, no hay ni una posibilidad más que un punto en el cual se van a juntar esas dos semirrectas que acabo de dibujar. Eso es mi criterio ala. Tengo este segmento y tengo estos 2 ángulos, entonces no hay más que esencialmente un triángulo. Uno diría, si no supiera geometría, los triángulos son iguales, ¿verdad? Y de hecho, incluso en libros de geometría uno encuentra la palabra, son iguales. Ahora se hace mucha diferencia en diferenciar lo que es la igualdad y la congruencia, pero es la forma de decir iguales más elegante, hermano, ¿cierto? Esos son mis 3 criterios de congruencia, postulados como vienen. Pero en general uno no los nombra por el postulado, sino que dice criterio LAL, criterio ALA, criterio LLL. ¿Sí? Por ejemplo, en esa figura, si sabemos que D es el punto medio de BC, y sabemos además que AD es perpendicular con BC, y no sabemos nada más, ¿qué tenemos? D es punto medio, los puntos medios tienen la ventaja que me dan segmentos congruentes. Si D es punto medio, BD es congruente con DC. Si AD es perpendicular con BC, entonces este ángulo mide 90, ¿cierto? Y este ángulo también mide 90. Son un par lineales. Y este lado AD es un lado que tienen en común los triángulos BDA y CDA. Entonces fíjense que tengo lado, ángulo, lado. Por el criterio LAL, los triángulos BDA y CDA son congruentes. ¿Lo ven? Así funciona. Eso está ahí escrito simplemente. Por el criterio LAL, los 2 triángulos son congruentes. Ahora, aprendamos a escribir estas cosas. Otro ejemplito. Aquí me fijé yo que en lo que subí, no sé por qué me comí qué es lo que había que demostrar. Pues decía en la figura, eso pasa y no decía nada más. Así que los que tengan ahí impresas las hojitas, lo agregan y si no lo agregan con alguna cuestión de nota. Tengo que AC es congruente con BC y que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2. Yo les conté que a veces se usan esas notaciones, entonces las dejo ahí para que las tengan como herramientas también. Y en este caso me piden algo nada que ver, que demuestre que AE es congruente con BD. Ya, yo digo, eso no tiene nada que ver con congruencia de triángulos, pero ya que es la clase de congruencia de triángulos, debe tener algo que ver. Como no tengo idea cómo demostrar cómo esos 2 segmentos son congruentes, voy a ir a jugar con la congruencia de triángulo a ver si algo me da. Eso en el fondo. Entonces voy a ir a buscar ahí la linternita, parece que es más práctica que tengo. AC congruente con BC. ¿Sí? ¿Dónde podría tener 2 triángulos distintos en los cuales ellos jugaran? Eso es lo primero. En esta figura me doy cuenta que aquí hay un triángulo, ACE. ¿Lo ven? Sí. Y tengo el otro triángulo aquí, BCD. Ya, voy a ir a jugar con esos 2 triángulos porque además esa pistita de esos ángulos me tinca que por ahí puedo encontrar algo. Entonces, tengo AC congruente con BC. Tengo el ángulo 1 congruente con el ángulo 2.
Hoy no tengo nada más. O tengo algo más que está ahí escondido. Resulta que tengo algo más porque este angulito de aquí, el ángulo BCA, es un ángulo común. Ese ángulo es un ángulo del triángulo BCD, pero también es un ángulo del triángulo SA. ¿Lo ven? Sí. Así que en realidad tengo dos ángulos. El ángulo 1 congruente con el ángulo 2 y el ángulo BCA común. Digamos que el ángulo BCD es congruente con el ángulo SE, si ustedes quieren. ¿Sí? Y tengo por hipótesis que AC es congruente con BC. Entonces fíjense que tengo el ángulo, el lado y el ángulo. Y en el otro triángulo, congruentes con el ángulo, el lado y el ángulo. Eso significa que los triángulos son congruentes, ¿verdad? Sí. ¿Me están siguiendo? El triángulo ACE con el triángulo BCD son congruentes por el criterio ALA. Ángulo, lado, ángulo. ¿Y de qué me Pero, sirve eso? ¿Perdón? no, nada. ¿De qué me sirve saber que esos dos triángulos son congruentes si a mí no me pedían nada que ver con triángulos, me pedían algo que tenía que ver con lado? Ah, porque Pues, resulta que cuando dos triángulos son congruentes, perdona, Iron, te interrumpí. no, te estaba escuchando. Ya, pensé que ibas a decir algo. Tengo que los dos triángulos son congruentes y por definición, dos triángulos son congruentes si sus 6 elementos primarios son congruentes. Entonces, por el criterio ALA ya establecí que los triángulos son congruentes, pero ahora por la definición de congruencia sé que no solo AC y BC son congruentes, sino que ahora puedo decir que también BD y AE son congruentes, ¿cierto? Y que EC y CD son congruentes, porque son elementos primarios de esos dos triángulos que son congruentes. Ya, vamos a ver la demostración con todo cuidado, porque eso es algo que me preguntan después cómo ponerlo en la tarea. Primero, tengo que el ángulo CBD y el ángulo EAC son congruentes por hipótesis. Esos eran mis ángulos 1 y 2. Eso a varios les puse en las tareas que empezaron a salpicar las cosas sin establecerlas primero. ¿Sí? Aquí no tengo que poner ni por demostrar porque está clarísimo. Demuestre tal cosa. Así que ahí empezó la demostración. Si yo quiero agregarlo, no hay problema, pero si ahí no es que me esté faltando. Entonces, el ángulo CBD es congruente con el ángulo EAC por hipótesis. El ángulo BCA es común a ambos triángulos. Hay quienes no les gusta poner de esa manera esta explicación. Encuentran que queda de todas maneras muy, muy débil y entonces pueden poner el ángulo BCD es congruente con el ángulo ACE, pues son ángulo común, si de todas maneras esa es la razón, son el mismo ángulo. Digamos. Y además AC es congruente con BC por hipótesis. Tengo los tres elementos, dos ángulos y un lado, y está claro que son ángulo, lado, ángulo, también pueden ponerlos aquí entre medio, entonces uno dice, ahora que tengo los tres elementos, por el criterio ALA, los triángulos son congruentes. Y como los triángulos son congruentes, entonces todos sus ángulos interiores y todos sus lados son congruentes, en particular el que me pedían. AE es congruente con BD, y la forma en que uno lo explica eso es que son lados correspondientes de triángulos congruentes. Y como en matemáticas siempre andamos tratando de abreviar y de escribir lo menos posible, esto se escribe entre paréntesis LCTC, lados congruentes, triángulos congruentes. Y si son ángulos, entonces escribe ACTC. ¿No? ¿Está bien? Ujú, sí. Profesora, eso mismo se podría demostrar con el LAL. No, No se puede, sabiendo que dime, ¿de dónde sacas el otro L? es que como tenemos que el ángulo uno y el 2 son congruentes, sus Ujú. rayos deberían ser congruentes también, ¿no?
No, ¿No? no. Qué bueno que lo preguntaras. Alguien en la tarea hizo esa suposición y se la corregí, pero no me acuerdo quién. Así que qué bueno que lo preguntara. Voy a mostrarlo al tiro. Ah, mira, me voy a devolver. Ahí. Mira aquí, Profesora, el ángulo. ¿solamente está mostrando el GeoGebra? Sí. Sí, creo Sí, que eso pues, es lo que tiene que mostrar. eso es lo que estoy tratando de mostrar. Aquí tenemos un ángulo que mide 40, el ángulo IH, H' o I'. Y Sí. aquí tienes un ángulo que mide 40, que es el ángulo FEG. Y mira los rayos, los segmentos que los unen. De hecho, en el mismo, porque mi ángulo IHI' y mi ángulo IHH' son congruentes. Ah, ya, entiendo. Pero aquí tienes un ejemplo más dramático porque este de aquí, mira los rayitos chiquititos, sabemos que miden 1 y 2 centímetros, y en cambio en este son mucho más grandes. Ah, ya. La Sí, es congruencia que de ángulo es solo la medida de la abertura del ángulo. La medida de los rayos que la componen no juega son para nada. congruentes. Ah, ya, súper. Ya, muchas gracias. Ya, qué bueno que preguntaste porque así lo aclaramos para todos. Profesora, Cuéntame. ¿podría volver a explicar lo del criterio ese de los lados? Que me perdí un poquito. A ver, hay tres criterios y todos tienen Claro, algún lado. ¿Ya? El sí, primero, lo entiendo, pero en el ejercicio de ahora aplicado me perdí. claro, el primer ejercicio natural, pero aprovechemos a repasar. Hay tres criterios, todos tienen algún lado involucrado, no todos tienen un ángulo involucrado, ¿sí? El primero es que si yo logro medir los tres lados y establecer que miden lo mismo en otro triángulo, esos triángulos son congruentes. El segundo es que si yo logré medir dos lados y el tercero no he podido medirlo, pero me pongo a medir los ángulos y justo le achunto al ángulo que está que forman esos dos lados y lo puedo medir, entonces me basta con esos tres elementos para establecer la congruencia de los dos triángulos. Es lo que hicimos ahí en GeoGebra. Y el tercero es que solo pude medir un lado, los demás para nada, como es en el caso del ejercicio, ¿verdad? En este ejercicio que estábamos mirando, lo único que me dicen es que AC es congruente con BC. De los otros lados no tengo cómo inventarles nada. Entonces, en esos casos, a este criterio, solo logré medir un lado, entonces me dice, mire, vaya y mida los ángulos que están ahí a los dos lados. Y eso fue lo que hicimos en GeoGebra. Si yo mido esos ángulos, si yo los fijo, entonces hay un solo punto en el que se van a intersectar esos dos rayos. Y es por eso que me da también un criterio de congruencia. Entonces, ¿qué hicimos en el ejercicio? Bueno, en el ejercicio no sabíamos en realidad qué hacer por lo que nos estaban preguntando. Si nos fuimos por la congruencia para empatar, yo siempre digo para salvar el honor, uno empieza ahí a escribir algo de lo que sí sabe cuando uno da una prueba y le preguntan algo y no sabe responderlo. Bueno, ¿cómo responder en blanco? Empieza a contestar las cosas que sí sabe, rezando porque algo resulta, ¿verdad? Entonces nos pusimos a mirar qué podríamos establecer con respecto a congruencia, ya que era un ejemplo que tenía que ver con congruencia de triángulo. Y entonces lo primero que hicimos fue marcar estos dos. ¿Podría marcarlos con algún color aquí? Sí puede. Sí puedo, pero ya, En la bueno, misma obligado. cosita dice anotar. Con ese Ya lápiz. hice, No, ahí. Oh, hay que tener buen pulso. Entonces, como estaba ahí tratando de ver qué hacer, lo que se me ocurrió fue mirar ese triángulo. Ya, téngame paciencia porque tengo que buscar dónde ponerle otro color, porque si no, aquí. Voy a poner verde. Y se me ocurrió mirar ese triángulo. A ver qué pasaba con ellos dos, ¿sí?
¿Por qué? Porque ¿qué tengo con esos dos triángulos? Una es que coinciden ese lado es congruente con ese lado. En geometría se usa bastante esa notación ahí de ponerles una rayita o dos rayitas o tres rayitas cuando, los colores cuando uno ya ha establecido congruencia. Y por otro lado, tenemos la congruencia de estos dos ángulos. Entonces, tengo el ángulo y el lado. El ángulo y el lado. Entonces tendría yo que ir a mirar qué es lo que pasa con el ángulo en el otro extremo. Y me encuentro con que el ángulo en el otro extremo es el mismo para los dos triángulos. ¿Lo ven o no? ¿Qué podré fijarle ahí una rayita? Profe. Este angulito que está aquí. Oh, ya, bueno, ahí lo pinté de una manera un poco informal. Ese ángulo que está ahí, marcado con una mancha rosada, porque ¿por qué vamos a decir que está pintado? Es común. Entonces fíjense que tengo el ángulo 1, el lado BC y el ángulo rosado. Y aquí tengo el ángulo 2, el lado AC y el ángulo rosado. Ángulo, lado, lado, ángulo, congruente. Entonces, lo que yo sé por el criterio que acabo de ver es que los dos triangulitos, el amarillo y el verde, son congruentes. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Ahora sí entendí. Ya, qué bueno. Espero que los Muchas demás gracias. también. Si alguien tiene dudas, este es conocimiento fundamental para todo lo que viene, así que es importante entenderlo bien. Pregunten todo lo que necesiten. ¿No? Bien. Establecí que eran congruentes los dos triángulos. ¿Por qué hice eso? Bueno, ahora ya sé por qué. No era que estaba tan perdida y que no sabía qué hacer y mientras tanto, para entretenerme me puse a demostrar eso, sino que yo tenía que demostrar que AE era congruente con BB. AE es un lado de mi triángulo amarillo, BD es un lado de mi triángulo verde, que ya sé que son congruentes. ¿Y cómo es la correspondencia de los lados? El AC corresponde con el BC, porque son congruentes. Ah, y aquí tengo el ángulo rosado, así que el DC corresponde con el SE y el lado AE corresponde con el lado BD. ¿Cómo tienen que ser esos dos lados? Congruentes porque los triángulos son congruentes. ¿Se fijan? Usé algunos elementos que eran congruentes para demostrar que los dos triángulos eran congruentes y al demostrar que los dos triángulos eran congruentes, obtuve gratuitamente que entonces ahora sí todos los otros elementos son congruentes. Los otros ángulos y el otro lado también. ¿Sí? Eso es lo que hace mi criterio. Se me quedó el monito ahí. Socorro, Mariana. Profe, tiene que colocarle borrar todo. Ya, Hay una opción que dice borrar mis dibujos, los dibujos del Ya. espectador. Eso. ya, te pasaste, gracias. Y como les digo, hago mi demostración escribiendo todos los pasos y sobre todo ahora en temas de tarea, siempre pensando en que se lo están explicando a alguien que lo está aprendiendo. Fíjense que como ustedes también han necesitado todos esos pasos, que no se les olvide mantenerlos para sus propios estudiantes. Y entonces la pregunta lógica, bueno, si llevamos LLL, LAL, ALA, ¿por qué no tener un criterio LLA o un criterio AAA? Bueno, uno puede ir con lápiz y papel también resulta, pero con GeoGebra resulta mejor todavía, a encontrar contraejemplos. ¿Qué es lo que es un contraejemplo? Es un ejemplo que demuestra que no sirve. Que la propiedad no es cierta, claro. Eso. Eso es un contraejemplo. Y lo que vamos a demostrar es que sí hay un criterio AAL. Bueno, con GeoGebra uno también puede mirar que si uno conoce dos lados nomás, entonces no sabe nada. Hay miles de infinitos triángulos distintos, todos sin que tengan ninguna condición de congruencia con dos lados o con dos ángulos, qué sé yo.
Pero lo que vamos a hacer ahora es comprobar que estos dos no son criterios de congruencia. Es bastante común que sobre todo, los confunda, así que es importante que se convenzan. Y en vista de que les gustó la actividad a una gran parte de ustedes al menos, vamos a hacerlo en grupo. Entonces, la tarea buena del grupo es que en GeoGebra construyan estos contraejemplos. Uno para mostrar que no existe un criterio LLA y otro que demuestre que no existe un criterio AAA de congruencia. ¿Sí? Profesor, esos, ay, no sé cómo decirlo, pero Ujú. tiene que ir en orden, ¿cierto? Por ejemplo, el ala tiene que ir exactamente en ese orden. De ángulo, Sí, lado, ángulo. eso es lo que estamos diciendo. Por ejemplo, el criterio es LAL, para que uno se acuerde que tiene que ser el lado, el ángulo y el lado, porque tiene que ser el ángulo que está entre los dos. Y que un Ujú. criterio LLA no existe, así en general al menos. Hay unos teoremitas ahí que dan casos particulares, pero en general no existe. Y este otro de frente no existe. ¿Sí? Ya, Entonces, los voy a mandar a sala y lo que les vamos a pedir, ¿cierto, Mariana? Es que en el nombre del archivo que suban vayan los nombres de los integrantes Sí, eso mismo. y Los pedí y la de las semana integrantes. pasada por el grupo de WhatsApp, así que deberían saber. Sí, eso queda súper práctico porque así yo puedo ver, y Mariana también, que es la que lleva el registro, de quienes subieron su tareita. Y por supuesto, eh, la idea es que lo hagan ahora y que no se dejen trabajo para después, pero para quienes están en práctica hoy día y todo, lo pueden subir más tarde. Profe, Entonces, también tiene que ser en formato PDF. es lo más práctico que lo pasen, o un PNG también sirve, si van a estar en GeoGebra. Ay, eso se cambiaba en la parte donde dice guardar como, ¿cierto? Descargar, claro. Ay, gracias. Profesora, recuerde dar los permisos para compartir pantalla. Las 12 yo creo. Es que no alcanzamos. Sí. Es que uno en que converse un poquitito y todo lo demás, ya se le fue el tiempo, pero tampoco podemos estar mucho rato porque si no se nos alarga mucho la clase. Ya, ¿están todos ya de vuelta? ¿De cuánto eran los grupos, profesora? Mira, quedaron algunos, eran de 3 y 4, pero en uno se había ido la Mariana y la Mariana no va a los grupos Ah, para trabajar, y en otro hay una persona que está conectada pero que no está ahí, entonces no se ya. puede entrar. Porque nosotros éramos dos. Ya, entonces Nosotros seguramente, también, profe, éramos dos. claro, eran justo los dos grupos que quedaron de 3, uno era con la Mariana y uno con esta niña que está ahí, dejó el computador prendido, se ve. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Alguien logró terminar? ¿Algún grupo logró terminar? Ya, nadie. Yo creo que todos como que hicimos uno nomás. ¿Se Y me el escucha? Lo siento. listo, ahora se te escucha, Cata. Bien. ¿Qué pasó, Catalina? Que con mi grupo pudimos hacer el segundo triángulo, el de los tres ángulos, lo ¿Ya? pudimos hacer, pero no pudimos con el primero. A ver, ¿y quieres mostrar el segundo? Ay, no. ¿Quieren compartirlo? Ah, no sé. ¿Cómo no? Ah, bueno, que no me cuesta, ya. Lo voy a compartir. ¿De dónde eres, Catalina, que tienes acento? Esa pregunta la he escuchado toda mi vida. Soy, soy de Antofagasta. Y allí ¿En también me serio? preguntaban. Sí, es que tienes acento. Ya, Sí me han dicho que soy de cualquier parte de Latinoamérica. Hasta gringa me han dicho. a ver, Y, cuéntanos. y bueno, pusimos con el triángulo que pedía solo los ángulos. Creo que no salió bien, Sí, exactamente. ¿Y por qué no pero son congruentes esos dos triángulos? ah, ¿Por qué no son congruentes esos dos triángulos? por los lados.
Exactamente. ¿Sí? Muy bien. Pero con el rojo no pudimos. Ya, está bien. Está bien. Pero ¿están viendo el dibujo del grupo de Catalina? Súbelo un poquitito, Catalina. Eso. No, súbelo un poquito. Para poder ver los dos Aquí. triángulos. Esos dos triángulos son claramente no congruentes porque si pongo uno encima del otro no coinciden, evidentemente. Y sin embargo, sus tres ángulos son congruentes. Ustedes no se van a imaginar y lo van a vivir después como profe, a pesar de este ejercicio, a pesar de que estamos viendo, de que lo hicieron ustedes mismos, de que lo estamos viendo, es muy fácil confundirse en la mitad de un problema y decir, porque los tres ángulos son congruentes, los dos triángulos lo son. Entonces, por eso le estoy poniendo tanto color con esta condición. Y con la del primero más todavía. Muchas gracias, Catalina. Si quieres, dejas de compartir. Profe, ¿Sí? profe, tengo una duda. O sea, ¿esos triángulos no serían congruentes, pero serían semejantes o no? Claro, pero como no hemos hablado de semejanza, Ah, esos claro, triángulos claro. quedan para el otro semestre. Ah, ya. Sí, van a cumplir una propiedad importante y es lo que vamos a, es gran parte del tema del próximo semestre, el tema de la semejanza. Pero ahora no, congruente, tiene que coincidir completamente y no coincide, no son congruentes, ¿sí? O Y sea, no, si esos triángulos no calzan así como iguales, como si fuese una reflexión, no serían congruentes. no, no, eso es lo que, de eso es lo que hemos tratado todo Profe, el en Dime. el dibujo bastaba con los dibujos nomás, no había que colocarle una explicación, ¿cierto? No, 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 pues si era convencerse, de nuevo era la cosa Ah, empírica. ya, porque yo estaba haciendo la explicación y por eso me estaba demorando un poquito más. Pero ya, Ya. entiendo. ¿Alguien tiene algún ejemplo del primero? Yo tengo uno. Ya, a ver, compártelo, Byron, para que lo vea. Ya. Bueno, yo tengo los dos ahora en este momento, pero tenía al Sí, principio tenerlo, ¿no? pero ya miramos el primero. A ver, cuéntanos. ¿Byron? Ahora sí, sí, hablo. Ah, sí, ahora sí. Ya, se ve, ¿cierto? Sí, se ve Ya perfectamente. tenemos que, bueno, no, las letritas se ven muy chiquititas, pero no Corta, puedo agrandarlas. no te preocupes. Ya, pero tenemos que un ángulo alfa que vale 41,41 y otro ángulo beta que vale 41,41. Tenemos dos lados iguales, que es, este vale 5 y 4, este también vale 5 y 4, pero nuestro tercer lado vale 3,32 en un triángulo y el otro vale 6. Por lo cual tenemos dos ángulos iguales y dos lados iguales, pero estos dos triángulos no son Cuidado, congruentes. dos ángulos y dos Ah, lados congruentes, no iguales. Las medidas son iguales, exacto, ¿ya? congruentes, exacto. Muy Así que bien, aquí lo había colocado, pero por eso le estaba haciendo estas cosas. ya. Si ustedes se fijan, los dos están, el lado, no veo bien leer, AD congruente con el lado DF, y después el que sigue es el lado BC, y el ángulo no es el que está formando los lados AB y BC, sino que es un ángulo que está por otro lado. Y eso hace que esos dos triángulos no sean congruentes. Si yo trato de Profe, llevar un triángulo en el otro, dame un segundito, no voy a tener manera, voy a tratar de calzar uno de los lados con ese, pero no me va a calzar el otro. Ese es el punto. ¿Quién iba a decir qué? yo, Paola, le quería Ahora. preguntar si es que da lo mismo dónde ubicar o sea, no es necesariamente que los lados vayan en orden con el ángulo. O sea, es que si van en orden van a ser congruentes. Ese es justamente el tema. Claro. Si da el lado y después el ángulo, después el lado, que es lo que uno tiende a hacer y por eso no le resulta, como decía la Catalina, no nos pudo resultar, porque uno tiende a ponerlo en esa forma. O Pero aquí sea, vemos un hay ejemplo que ponerlo desordenado, ¿no? en que, claro, si están desordenados, en este están en la forma en que querríamos, pero en este otro lado el ángulo es otro. Claro. Entonces, Gracias, profe. eso nos ayuda a este tema de pensar fuera de la caja de que se habla tanto. Esto nos descoloca. Ir a buscar un contraejemplo en algo debería resultar, si debería ser, pues si el criterio LAL dice que resulta. Entonces uno tiende a pensar que tienen que estar siempre en ese orden. Muchas gracias, Byron. Muy bien.
Por eso es bueno que lo hagan. Si no lo alcanzaron a hacer, dense el trabajo de hacerlo en un ratito. Ojalá con el mismo grupo, pero si igual no resulta solos, pero igual es bueno que aprendan ahí a juntarse 5 minutos, terminar un trabajo, etc. ¿Está bien? Bueno, vamos a terminar la clase con un par de Profe, cosas. antes de que se me olvide cómo era el tema de los nombres, iban en el nombre del documento. Al guardar el Sí, archivo, lo guardas con el nombre o con los apellidos de los integrantes. Ah, ya. Ya. me perdí la presentación. Pero en algún lado estará. Debo haberla cerrado. Me tinca que la cerré. Paciencia. Aquí va. Ahí está. Ahí está. Entonces, ese era el tema el ideal es estas cosas haberlas manipulado. Esa es la razón por la que estamos tratando de hacer estas actividades en grupo, porque uno ve que van pasando, la profe va diciendo cómo se hace, por dónde va, pero cuando uno mete las manos a la masa, se da cuenta que no era tan fácil que le saliera el pan. Bueno, esto es lo mismo. Bueno, si ustedes se fijan ahí, habíamos dicho, ya, LLA no se puede, el Byron nos lo mostró. AAA tampoco se puede, la Catalina lo mostró. Y lo del fácilmente siempre es sospechoso en matemáticas, debía haber dicho, podemos producir contraejemplos con algún esfuerzo. Pero lo que sí uno puede hacer es demostrar que si tiene dos ángulos, da lo mismo cuáles sean esos dos ángulos. Eso gracias al teorema de la suma de los ángulos, de las medidas de los ángulos interiores. Y ese es el teoremita que dejamos para esta clase. Si dos ángulos y un ángulo cualquiera, no el ángulo comprendido entre ellos, porque ese me da el criterio ALA, son congruentes a dos ángulos y el lado correspondiente de otro triángulo, entonces los triángulos son congruentes. ¿Por qué pasa eso? Porque si yo tengo dos ángulos congruentes, entonces tengo tres ángulos congruentes, porque el tercero me tiene que dar con la misma medida por el tema de la suma de los 180. Así es que, ¿cómo demuestro? En la figura, doy una figura, suponemos que tenemos un lado y dos ángulos respectivos congruentes. ¿Se fijan? El lado es el lado AB con el lado MP. Están, como dijo, parece que Paola, Natal, desordenados. Los ángulos congruentes son el 1 con el 3 y el 2 con el 4. ¿Qué es lo que tenemos que demostrar? Que los triángulos son congruentes. Ahí los dejé en amarillito para que se notaran mejor. Recuerden que el triángulo es lo que está por fuera nomás. Eso es lo primero. ¿Qué tengo? ¿Con qué figura voy a trabajar? ¿A dónde voy? Ese es mi primer foco en una demostración. Lo que tengo que dejar súper claro. Afortunadamente en geometría tenemos siempre el monito. Si estamos en otros temas no vamos a tener este monito que nos ayude, pero la estructura de la demostración va a seguir siendo esta. Lo que tengo, mi mono y para dónde voy. Y entonces empezamos. Yo sé que el ángulo que me falta, fíjense que aquí tengo el 1 congruente con el 3 y el 2 con el 4. El ángulo BAC, que es el que me falta, es congruente con el ángulo MPN. ¿Por qué? Por el teorema de la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo. No tengo que decir más. Ya todos tenemos incorporado en nuestra cabeza que va a tener que escribir que la suma en uno es 180, que la suma en el otro es 180, que las vamos a igualar y que se nos van a ir y nos van a quedar esas dos cosas. Ya eso es lo que dejamos escrito en esa frasecita. Todos sabemos hacer ese cálculo. Y entonces, ahora por el criterio ALA, claro, porque si este ángulo también es congruente con este ángulo, entonces voy al lado AB, tengo ángulo, lado, ángulo, ¿cierto? Ángulo, lado, ángulo. ¿Para dónde fui? Perdón. Ángulo, lado, ángulo. Así que por el criterio ALA, el triángulo ABC es congruente con el triángulo PN. Así es que eso es todo, ¿verdad? Dejé ahí un par de ejemplitos más para que los miren, porque como les digo, como esto es algo bien importante, es bueno tenerlo ahí en distintas miradas. En este otro ejemplo, ¿qué nos dan?
no me permite ahora hacerla. Ahí, no sé. ¿Qué nos dan? Nos dan que AC es congruente con BC. Y ahora nos dicen que, claro, ahí está mal escrito. CD es bisectriz. He pasado por esto, pasé con esto en la clase y pasé después en la presentación. CD es bisectriz del ángulo ACD. ¿Cómo va a ser AD? Imposible, ¿cierto? Ahí hay un error. Ese es un C. Y entonces nos dicen, demuestra que AD es congruente con BD. AD congruente con BD. Con estos datos. Ya, entonces yo ya sé que mi primer camino de demostración es buscar un triangulito en el cual yo pueda trabajar. ¿Y cuáles son los triángulos que voy a elegir ahora? Bueno, voy a elegir el triángulo ADC y el triángulo BDC. ¿Qué tenemos en esos dos triángulos? Tenemos lado AC con lado BC. Tenemos ángulo ACD con ángulo DCB, ¿verdad? Sí. Y de nuevo tenemos esta cosa que es el lado común, el lado CD. Lado, ángulo, lado, me dice, voy por triángulos congruentes. Y los triángulos congruentes me llevan a elementos primarios congruentes. Esa es mi estructura de demostración estándar, digamos, la primera que intento. Y ahí está escrita. Primero entonces, sé que AC es congruente con BC por hipótesis. Sé que el ángulo ACD es congruente con el ángulo BCD. ¿Por qué? Porque CD es bisectriz del ángulo ACB por hipótesis. Esos son los dos datos que me dieron. Y tengo que CD es lado común. Y entonces, como tengo esos tres elementos, por el criterio LAL, LAL, los dos triángulos son congruentes. Y ahora, como los triángulos son congruentes, entonces los elementos primarios son congruentes. En particular, AD es congruente con BD. Y como ven ahí, usé la anotación. Lados correspondientes de triángulos congruentes. Pueden escribirlo, por supuesto, y pueden redactarlo de otra forma. Es un ejemplo. ¿Está bien? Miremos el último, porque como les digo, mientras más ejemplitos y cosas vean de cómo demostrar, más fácil se les va a hacer después trabajar a ustedes. Aquí nos dan algo con lo que vamos a trabajar en unas clases más, que AB es congruente con CD. AB congruente con CD. Y que AD es congruente con BC. AD congruente con BC. Y nos piden demostrar que AB es paralelo con DC. ¿Se equivocó de clase la profe porque esta era la clase de paralelas? No, estamos mezclando ahora todos los conocimientos que hemos ido acumulando. No sé nada de cuadrilátero. Lo único que me dieron fue una definición toda picante que todavía no sirve para nada. Entonces, la técnica es que donde no hay triángulo, estoy en matemática, los construyo. Vamos a trazar la diagonal AC y vamos a trabajar con eso. Ese simple hecho de haber dibujado esa diagonal ya me cambia el panorama. Miren, ahí estoy mirando un cuadrilátero del cual no tengo ni un dato, no sé nada, porque no sé nada de cuadrilátero. Hice apenas el gesto de hacer ese dibujito, de trazar esa diagonal, y ahora resulta que tengo dos triángulos. Y con los triángulos, así que yo, bien. Ahora puedo usar mis datos. ¿Qué sé yo? Que AD es congruente con BC. Tengo un lado. DC congruente con AB. Tengo el otro lado. ¿Y el tercer lado? ¿El AC es común? Es común, exactamente. O tengo los tres lados. Criterio LLL, el triángulo ACD es congruente con el triángulo CAB. Acuérdense que tengo que ir en el orden que corresponde. Fui del A hasta el C, que es el común, y me devolví para acá, me quedó ACD. Pero si me voy por el otro lado, AC, voy al B. Y nadie me dice que BC es congruente con DC. Entonces tengo que ir en el otro lado, en el otro orden. CAB. Esos dos triángulos son congruentes. Y si los triángulos son congruentes, sus elementos primarios son todos congruentes. Bueno, si los lados ya sé que son congruentes. Pero lo bueno es que ahora sé
que los ángulos son congruentes, ¿verdad? Saben que ahora perdí la posibilidad de anotar. No sé por qué. Ah, y ahí está. Mira, qué pesado. En particular, tengo que ese angulito de ahí es congruente con ese de ahí, ¿o no? Sí. Claro, porque este lado CD es congruente con el AD y este es el común. Entonces, estos son los dos ángulos correspondientes de triángulos congruentes. Pero ¿dónde he visto yo esos ángulos antes? ¿Qué clase de En los ángulos son? ángulos entre paralelas. O sea, sí. No, pues no sé yo que sean paralelas. Ah, Cuando son como cortados por una transversal, ¿Ya? como si AC fuera en vez de un segmento y una diagonal, fuera un... Ay, ¿cómo que se llama? Una recta. Sí, de acuerdo. Pero lo que están formando esos dos ángulos son ángulos alternos internos. Exacto. Si yo estoy mirando segmentos, estos segmentos viven en unas rectas que se prolongan, ¿verdad? Y esta es una transversal. Y resulta que esos son ángulos alternos internos. Y lo que acabo de demostrar es que esos ángulos alternos internos son congruentes. ¿Y qué pasa cuando ángulos alternos internos son congruentes? Las rectas son paralelas. Las rectas son paralelas, exactamente. Fui al revés. Ahora me encontré con que los ángulos alternos internos eran congruentes y entonces concluyo que las rectas son paralelas, AB y CD. ¿Qué era lo que necesitaba demostrar ahora? No sabía yo que eran paralelas. Lo acabo de demostrar. ¿Cómo? Usando congruencia de triángulo. Es bueno que revisen este ejemplo, lo miren con cuidado y lo logren escribir. Y si no lo logran, miran la clase y se guían de nuevo, pero que se compensan que saben hacer esto. Entonces, trazamos la diagonal AC. Tengo que salir de aquí, de veras. Y borrar primero. Tantas cosas. Ya. Trazamos la diagonal AC. Y entonces, lo que dijimos por el criterio LLL, establezco la congruencia de los dos triángulos. Como establecí la congruencia de los dos triángulos, tengo la congruencia de esos ángulos que había marcado, ¿verdad? DCA y CAD son congruentes porque son ángulos correspondientes de triángulos congruentes. Y son los que corresponden. No podría yo decir que el ángulo CDA es congruente con el ángulo CAD, porque ahí no corresponden los lados. Tengo que ir en el orden correcto. Bueno, y entonces mi conclusión es que si esos dos ángulos son congruentes, las rectas son paralelas, pues los ángulos alternos internos que forman con la transversal AC son congruentes. Y fíjense que puse la transversal como segmento porque yo sé que está contenido en la recta completa. Aquí podría haber escrito la recta y es lo mismo. Preguntas. Profe, en ese caso igual se puede entonces colocar como un segmento, porque la transversal creo que se define como una recta. Sí, por eso estoy dando la explicación. Claro, definí la transversal como una recta y un segmento es una parte de una recta. Sí, en realidad debería haber puesto flechitas ahí, pensándolo bien, dejé el segmento nada más. Pero tú tienes razón, si dejamos la definición como que la transversal es la recta, debería haberlo respetado ahí. O se puede también decir con palabras eso, que es el segmento que contiene la transversal. Sí, sí. Y aquí lo voy a, de nuevo con las cositas estas. Aquí tendría que haber puesto así. No, tengo que ahí y ahí. Así. Habría quedado mucho mejor y no produce ningún ruido el dejarlo escrito de esa manera. Si fue descuido, ¿no? Es correcto, porque las propiedades, lo mismo que hicimos con las paralelas, ¿se acuerdan que definimos el paralelismo con recta? Pero después dijimos, y se usa paralelismo con segmentos, con rayos, etc. Aquí también, uno sigue usando los mismos términos con los segmentos porque sabe que están contenidos en recta.
Pero no hagamos ruido con eso. Dejémoslo ahí con cuidado. No sé si tienen preguntas. No, yo no. Bueno, Javiera tenía que presentar la clase, pero no llegó. Y no me mandó video, me mandó una presentación de clase, pero recuerden que no es esa las condiciones. O sea, si usted no puede venir, si usted no estaba en la clase cuando fue designado o designado para mostrar la tarea, y no puede venir a la clase siguiente, tiene que mandar un video. No es una simple presentación que tenga que hacer yo por usted. ¿Ya? Así que ahí falló la Javiera. Preguntas, recuerden que hoy día tienen el plazo para el diseño del móvil, el diseño, ya vi que había varias que habían mandado, varias y varios que habían mandado cosas. Tengo la idea de hacer cosas como esta y esto es lo que encontré en internet y eso basta. Así de básico esta primera. En el avance ya tienen que tener algún monito hecho, etcétera, pero ahora es lo que piensan hacer. ¿Sí? Si no hay más preguntas, lo dejamos hasta aquí. ¿Y el sorteo, profesora? Ay, gracias. Se me había olvidado otra vez. Deme un segundo. Tengo que compartir pantalla. Hay varios que se han atrasado. Eso me preguntaron también de veras alguien por correo. Si no hay trabajo presentado, entonces obviamente no tienen que hacer coevaluación. Y obviamente ahí no es que van a aparecer como que no hicieron un trabajo, al revés. Es muy feo que hagan la coevaluación sin haber visto un trabajo. ¿Sí? Solo hacen coevaluación cuando miran el trabajo. Bien, vamos entonces. Scarlett, ¿estás ahí? Scarlett, No está. no está. Bueno, se enterará. Joaquín, no he visto al Joaquín. Se enterará también. En todo caso, si alguna vez se me olvida hacer el sorteo, me voy a acordar cuando termine la clase, les voy a mandar en el campus a quien le toca. No es que si se olvida no va a haber resumen porque no alcanzamos, sino que todas hagan su trabajo. Pero imagino que ya todos vieron que es algo que pueden hacer en lo que se pueden lucir y por lo tanto es un buen trabajo que les toque en algún minuto. Bien, que tengan un buen fin de semana, el último de noviembre. Se ¿Verdad? nos va a ir el año en cuarentena, qué terrible, pero es así nomás, pues lo que nos tocó. Así que estén bien. Paola se va a quedar, parece. Chao, chao.